Linda estaba junto a la ventana contemplando la tenue niebla matutina que cubría el vecindario. Su marido, Michael, estaba haciendo las maletas para su próximo viaje de negocios con la maleta abierta sobre la cama. La tensión en el aire era palpable, como siempre lo era cuando salía a trabajar. No era la distancia lo que la molestaba, los viajes de trabajo de Michael se habían convertido en una rutina, sino la distancia emocional que parecía crecer entre ellos cada vez que él estaba fuera. Su matrimonio, alguna vez lleno de conversaciones nocturnas y sueños compartidos, ahora parecía una colección de rutinas, construidas sobre una frágil cortesía. A la ansiedad de Linda se sumaban los pensamientos persistentes sobre las complicaciones de su embarazo, la fatiga constante, los dolores inexplicables y las advertencias del médico habían ensombrecido lo que debería haber sido un momento feliz. No le había contado a Michael sobre la gravedad de su condición. Él ya estaba bastante estresado por su próximo viaje, pero la verdad era que estaba aterrorizada. Y para empeorar las cosas, podía sentir el peso de su suegra, Bárbara, y de su cuñada, Caitlin, pesando sobre ella. Sus miradas críticas y sutiles críticas siempre parecían aparecer, estuviera Michael allí o no. Mientras se alejaba de la ventana, Linda sabía una cosa con certeza. Los próximos días serían una batalla en todos los frentes. La tensión entre Linda y sus suegros no era nueva, pero se había vuelto más palpable en los últimos meses. Bárbara, su suegra, nunca había abrazado plenamente a Linda y Caitlin, su cuñada, parecía hacer lo mismo. Cada reunión familiar, cada cena navideña, se sentía como una actuación en la que Linda siempre desempeñaba el papel de un outsider. El último incidente ocurrió en una reunión familiar hace 2 semanas. Linda había intentado, como siempre, mantener las cosas civilizadas. Había llegado temprano para ayudar a Bárbara a preparar la comida, pero Bárbara apenas había notado su presencia. Caitlin, sentada a la mesa, le lanzó a Linda una sonrisa fría antes de comentar en voz alta lo maravilloso que debe ser tener tanto tiempo libre, un comentario apenas velado sobre la incapacidad de Linda para compatibilizar el trabajo y la vida familiar. Linda sonrió ante el comentario, pero por dentro estaba furiosa. A medida que avanzaba la noche, Linda se sentía cada vez más invisible. Cada vez que hablaba, Bárbara y Caitlin intercambiaban miradas. Sus expresiones eran ilegibles pero cómplices. Nunca se había sentido más como una extraña. Mientras permanecía sentada en silencio al margen de la conversación, Linda no pudo evitar cuestionar su lugar en la familia. ¿Alguna vez ella realmente había pertenecido o simplemente había sido un sustituto de las expectativas de Michael sobre lo que debería ser una esposa? El pensamiento permaneció con ella mucho después de que abandonaron la reunión, atormentándola durante las horas tranquilas en las que yacía despierta junto a Michael, fingiendo que todo estaba bien. Linda siempre había conocido a Mary como la mujer tranquila y sensata que vivía 2 puertas más abajo. Mary, una oficial de policía retirada, se mantenía reservada, pero había algo en ella que hacía que Linda sintiera que podía hablar de verdad, sin el juicio habitual. Fue uno de esos encuentros aleatorios en medio de una tarde de domingo. Linda había estado afuera, de pie en el patio, tratando de reunir el coraje para afrontar otra velada incómoda con la familia de Michael cuando Mary se acercó a ella. Parece que te vendría bien una taza de café, dijo Mary con una suave sonrisa en su rostro curtido. ¿Qué tal si vienes? Se sentaron a la mesa de la cocina de Mary, el sonido del café preparándose llenaba el espacio entre ellos. Fue aquí donde Linda finalmente bajó la guardia. Confesó las luchas con la familia de Michael, la tensión constante y las críticas silenciosas que sentía cada vez que estaba cerca de ellos. Mary escuchó con expresión tranquila y pensativa. Luego, sin dudarlo, le ofreció a Linda un consejo que la tomó por sorpresa. Instala una aplicación de grabación en tu teléfono, documenta todo. Nunca sabes cuándo cruzarán una línea y necesitarás pruebas.
Linda miró fijamente a Mary, insegura al principio, pero había una tranquila sabiduría en la voz de Mary que la hizo considerarlo. De mala gana, Linda aceptó. La idea de llegar tan lejos le resultaba extraña, pero una parte de ella sabía que podría ser la única forma de protegerse a sí misma y a su futuro. Era cerca de medianoche cuando Linda sintió un dolor agudo y punzante atravesar su abdomen. Se quedó paralizada, agarrándose el estómago, y un sudor frío le brotó de la frente. El dolor se intensificó y en unos momentos se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El sangrado era más abundante de lo que podría haber imaginado, alarmante, aterrador. Le habían advertido que su embarazo era de alto riesgo, pero nunca anticipó algo así. El pánico se apoderó de ella, pero se obligó a mantener la calma. Con manos temblorosas, Linda tomó su teléfono y abrió la aplicación de grabación mientras una sugerencia de Mary resonaba en su mente. Documente todo, había dicho. Nunca se sabe cuándo necesitarás pruebas. Presionó grabar, su voz temblaba mientras hablaba por teléfono, detallando su condición. Se le pasó por la cabeza la idea de acercarse a Michael, pero él ya estaba en su viaje de negocios a miles de kilómetros de distancia. Desesperada, Linda se puso de pie, agarrando el teléfono mientras salía por la puerta. No tenía otra opción. Necesitaba ayuda y los únicos que estaban cerca eran sus suegros. Cuando llegó a la casa de Bárbara y Caitlin, apenas pudo tocar la puerta y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Bárbara respondió con una expresión en blanco en su rostro. Linda, ¿qué pasa? Yo necesito ayuda. Por favor, algo está pasando con el embarazo. Hay sangrado y es grave, jadeó Linda. En lugar de preocupación, los labios de Bárbara se curvaron en una sonrisa. Caitlin, de pie detrás de ella, puso los ojos en blanco. Oh, Linda, otra vez no, se burló Bárbara. Está siendo dramático. Vete a casa y descansa. Estarás bien, añadió Caitlin con una risa desdeñosa. Deja de exagerar. El corazón de Linda se hundió mientras permanecía allí, ignorada y burlada, mientras el dolor en su cuerpo se intensificaba. La grabación continuó capturando cada palabra cruel. Las piernas de Linda se doblaron debajo de ella cuando el dolor se volvió insoportable. Se desplomó en el escalón de entrada de la casa de sus suegros, con el cuerpo sacudido por temblores. Su teléfono cayó al suelo, todavía grabando, capturando la cruel burla de Bárbara y Caitlin cuando se dieron la vuelta y regresaron al interior sin ofrecer ninguna ayuda. Reina del drama, murmuró Bárbara. Déjala que se encargue ella misma, añadió Caitlin con la voz teñida de molestia. La visión de Linda se volvió borrosa y sintió como si su cuerpo se estuviera apagando. Intentó hablar, pedir ayuda, pero su voz era un débil susurro, perdido en el aire de la noche. Podía sentir cómo se le iba la sangre y cómo se le desvanecían las fuerzas, con la frialdad de la indiferencia de sus suegros todavía resonando en sus oídos. Linda finalmente perdió el conocimiento y su cuerpo quedó inerte contra el frío cemento. La grabación, aún en marcha, capturó el sonido de sus pasos al alejarse, las últimas palabras burlonas flotando en el aire como una cruel sinfonía. Los ojos de Linda se abrieron, su visión se nubló y su cabeza martillaba. El olor estéril de una habitación de hospital llenó sus sentidos y el pitido del equipo médico fue lo primero que registró. Intentó sentarse, pero sintió que el peso de la debilidad se apoderaba de su cuerpo. El pánico la invadió, pero fue reemplazado por una sensación de alivio al recordar. Estaba viva. ¿Pero cuánto tiempo había estado inconsciente? Una voz interrumpió sus pensamientos. Linda, soy el detective Johnson, dijo un hombre alto con traje, entrando en la habitación. Su expresión era seria, pero no cruel. ¿Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche? La mente de Linda se aceleró. Su corazón martilleaba en su pecho. Yo necesito saber cómo está el bebé, susurró. Su condición es crítica, pero el bebé está estable por ahora, le aseguró el detective Johnson. Perdiste mucha sangre, Linda, pero hemos estado investigando lo que pasó y tenemos algo importante.
El detective hizo una pausa y sacó un pequeño dispositivo. La grabación que hiciste esa noche es una evidencia crucial. Ha sido analizada. A Linda se le hizo un nudo en el estómago al recordar la conversación que había tenido con Bárbara y Caitlin. Su indiferencia, su cruel burla. El detective Johnson continuó en voz baja. Hemos descubierto algo inquietante. Sus suegros, Bárbara y Caitlin, no solo ignoraron su emergencia médica, sino que su negligencia también puede considerarse criminal. Estamos avanzando con una investigación sobre sus acciones. El peso de las palabras lo hizo sentir y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, Linda sintió un destello de esperanza. Por fin se estaba haciendo algo. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las máquinas que mantenían viva a Linda. El detective Johnson estaba junto a la ventana, con la mirada fija en el horizonte mientras hablaba. Linda, la grabación que hiciste esa noche es devastadora. La hemos escuchado atentamente y lo que encontramos es impactante. Hizo una pausa, su tono era grave, el corazón de Linda se hundió mientras se preparaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. La grabación captura claramente la negativa de Bárbara y Caitlin a ayudarte incluso cuando estabas en condición crítica. Lo que es peor, tenemos evidencia de que planeaban publicar fotos humillantes tuyas en las redes sociales mientras estabas inconsciente, burlándose de tu situación. Linda sintió que la habitación daba vueltas. La realidad de la crueldad de sus suegros, de la mujer que había criado a su marido y de la hermana con la que éste había crecido, la golpeó como un golpe en el pecho. ¿Me iban a humillar cuando estaba luchando por mi vida? Sí, confirmó el detective. Bárbara enfrenta cargos de negligencia criminal y Caitlin podría ser acusada de complicidad en agresión. Ignoraron sus peticiones de ayuda y sus acciones. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Su falta de empatía y crueldad deliberada está más allá de la comprensión. No solo experimentaste negligencia, Linda, fuiste dañada activamente, emocional y físicamente. La mente de Linda se aceleró. Sabía que su relación con sus suegros era tensa, pero la profundidad de su crueldad estaba más allá de lo que podría haber imaginado. Esta situación era mucho peor de lo que pensaba, y sin embargo era el comienzo de algo que finalmente podría hacer justicia. Michael entró corriendo en la habitación del hospital, con el rostro pálido por la preocupación y el cansancio por el largo vuelo. Cuando vio a Linda despierta, el alivio lo invadió, pero en el momento en que se sentó a su lado, la tensión en el aire se espesó. El detective le había informado sobre la situación, pero escuchar la verdad de la propia Linda era otra cosa completamente distinta. Michael, susurró Linda con la voz tensa, tienes que escucharlo, la grabación. Ellos se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento. Michael, ahora plenamente consciente de la gravedad de la situación, asintió con gravedad. El detective Johnson le entregó a Michael el teléfono con la grabación. Con manos temblorosas, Michael presionó reproducir. Las voces de su madre y su hermana llenaron la habitación, insensibles, burlonas y completamente indiferentes al sufrimiento de su esposa. Mientras se pronunciaban las palabras, el rostro de Michael se contrajo de incredulidad y horror. Cada palabra de Bárbara y Caitlin era como un puñal en su corazón. Podía escuchar el tono desdeñoso de su madre, la risa sarcástica de Caitlin, mientras se burlaban del dolor de Linda. Su crueldad era tan profunda, tan intencionada, que Michael apenas podía comprenderla. ¿Cómo pudieron hacerle esto a su esposa, a la mujer que amaba? Su mente se aceleró y la abrumadora culpa que sentía era casi asfixiante. Yo nunca supe, tartamudeó Michael con la voz temblando de vergüenza. No sabía que eran capaces de hacer esto. Se encontró con la mirada llena de lágrimas de Linda y su corazón se rompió por ella. Lo siento mucho, susurró, tomando su mano. Voy a arreglar esto. Te lo prometo, te apoyaré y protegeremos a nuestra familia. Saldremos de esto juntos. Lo arreglaré, Linda, lo juro.
El juicio fue un proceso difícil y emotivo para todos los involucrados. Linda estaba sentada en la sala del tribunal, con los ojos fijos en el estrado donde interrogaban a su suegra, Bárbara. La evidencia fue abrumadora. La grabación, los testigos y los registros médicos pintaron un cuadro claro de negligencia y abuso. La defensa de Bárbara se derrumbó bajo el peso de las pruebas. El juez la condenó a varios años de prisión por negligencia criminal, un duro castigo para una mujer que alguna vez fue la matriarca de su familia. Caitlin, que había sido cómplice de burlarse del sufrimiento de Linda y de no intervenir, vio cómo su carrera llegaba a un final abrupto. La indignación pública, alimentada por la reacción de las redes sociales y las grabaciones, arruinó su reputación. Lo que alguna vez fue una carrera prometedora, ahora era un recuerdo lejano, ya que estaba en la lista negra para todos los trabajos en su campo. Si bien Linda y Michael sintieron una sensación de justicia después del juicio, fue agridulce. Habían ganado, pero el costo emocional fue inmenso. La familia que alguna vez habían soñado construir juntos, ahora estaba fracturada sin posibilidad de reparación. La relación de Michael con su madre y su hermana había quedado irreparablemente dañada. Nunca más podría volver a mirarlos de la misma manera. Al final, Linda se quedó con una verdad dolorosa. La justicia por la que habían luchado no pudo curar los años de cicatrices emocionales ni el daño a su confianza, pero fue un comienzo, una victoria pequeña y frágil en una batalla que les había quitado más de lo que jamás podrían expresar plenamente. Después de meses de cuidadosa consideración, Michael tomó una decisión que cambiaría su vida. Solicitaría un traslado a Seattle, lejos de la influencia tóxica de su familia. La idea de empezar de nuevo en una ciudad donde no estuvieran abrumados por la amargura del pasado los llenó tanto a él como a Linda de una sensación de cauteloso optimismo. Linda también sintió que se le quitaba el peso de encima. Recientemente había recibido una oferta para un nuevo trabajo como enfermera en un respetado hospital de Seattle, una oferta que se ajustaba perfectamente a sus objetivos y aspiraciones profesionales, la oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno en el que no estaba constantemente mirando por encima del hombro, fue un sueño hecho realidad. Juntos hicieron las maletas, decididos a crear un hogar libre de las sombras de Bárbara y Caitlin. La idea de un nuevo comienzo era emocionante. No más juicios, no más crueldad, solo una oportunidad de construir una vida que fuera suya, basada en el respeto mutuo, el amor y la esperanza. Mientras partían hacia Seattle, Linda y Michael compartieron un momento tranquilo de reflexión, sabiendo que este era el primer paso en su viaje de curación. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades. Un año después de mudarse a Seattle, Linda y Michael estaban bajo la cálida luz del sol de su patio trasero, el olor de las flores llenando el aire. Su nueva vida era todo lo que esperaban, pacífica, satisfactoria y libre de las influencias tóxicas de su pasado. Se habían instalado en su nuevo hogar, rodeados de vecinos comprensivos que los trataban como a una familia. Linda había florecido profesionalmente, su nuevo puesto en el hospital le había abierto puertas que no creía posibles, permitiéndole crecer como enfermera y como persona. Se sintió realizada como nunca antes, asumiendo nuevos desafíos y aprendiendo de mentores que vieron su potencial y alentaron su crecimiento. Michael también había encontrado el éxito en su carrera y su traslado laboral a Seattle le proporcionó no solo crecimiento profesional, sino también satisfacción personal. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal que había anhelado finalmente era una realidad y había aprendido a priorizar a su familia por encima de todo lo demás. Su relación con Linda se había profundizado, construida sobre una base de confianza, comprensión y resiliencia compartida. Juntos, habían creado una vida que estaba muy lejos del caos y la angustia de su antiguo hogar. Seattle se había convertido no solo en una nueva ciudad, sino en un símbolo de su transformación, un lugar
donde podían respirar, sanar y abrazar el futuro sin miedo. Una tarde, mientras Linda estaba sentada junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad de Seattle, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. El dolor y el trauma causados por Bárbara y Caitlin ahora parecían distantes, reemplazados por la paz que habían encontrado en su nueva vida. El proceso de curación había sido largo, pero cada día los acercaba más a la familia que siempre habían querido ser. El corazón de Linda estaba lleno de gratitud, gratitud por el apoyo inquebrantable de Michael, por la oportunidad de reconstruir sus vidas y por el nuevo sentido de sí misma que había descubierto en el camino. El pasado la había moldeado, sí, pero ya no la controlaba. Cuando Michael se reunió con ella junto a la ventana, con las manos entrelazadas, Linda sonrió, sabiendo que habían superado lo peor y emergido más fuertes, más unidos y listos para lo que les deparara el futuro. En la tranquilidad de su nuevo hogar, rodeada del amor que tanto habían trabajado para reconstruir, Linda sintió la calidez de la esperanza, esperanza para su futuro, para su familia y para la vida que seguirían construyendo juntos